Dios les bendiga, Dios les guarde, bienvenido una vez más a nuestro canal Un Tiempo con Dios, donde reflexionamos acerca de la palabra del Señor, donde hablamos de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas y donde el Señor llena de ese alimento espiritual cada una de nuestras vidas. Bienvenidos sean todos, soy su hermano en Cristo, Ángel Rendón, y el día de hoy, como todos los días, me acompaña una guerrera de oración, una guerrera en la palabra del Señor, mi hermana Melissa. Amén, muy buenos días a todos, público, familiares que se conectan, hermanos de la iglesia. Bienvenido a este programa y queremos empezar este tiempo. Yo sé que la presencia del Señor está en este lugar, así como también va a estar en su casa, ministrando sus corazones, hablando a cada uno de nosotros. Estén atentos sus oídos a escuchar lo que Dios ha traído para cada uno de nosotros. Amén, así es. El Señor tiene hoy una palabra especial. El Señor tiene hoy una palabra que nos va a alimentar de gran manera. Sé que es así. Estoy seguro de que el Señor nos trae una palabra que nos va a llenar mucho y nos va a edificar en gran manera. Pero antes de todo esto vamos a iniciar dándole gracias al Señor porque nos ha dado la oportunidad de estar una vez más reunidos por este medio. Así que le agradecemos al Señor de una manera especial. Padre y bendito Dios, te agradecemos, Santísimo Rey, por este momento donde sabemos, estamos seguros, Señor, de que tu grandeza está en este lugar y de que tu presencia está en medio nuestro, a través de estas cámaras, a través de esta televisora, a través de cada uno de los medios donde se va a desarrollar esta palabra. Señor, sé tú nutriendo nuestras vidas, que podamos abrir nuestro corazón y nuestra mente a lo que tú tienes preparado el día de hoy. Señor, te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra que tenemos hoy de parte del Señor es una palabra muy importante y una palabra muy edificante, así que prepare su Biblia, prepare su corazón y prepare su mente para lo que el Señor trae en este día. Y el Señor nos va a hablar hoy de un personaje muy especial, donde se muestra claramente el poder que hay detrás de la honra de la presencia de Dios en nuestra casa, porque es importante, como ya hemos venido recalcando todas estas semanas, es importante que la presencia del Señor esté en nuestros hogares, es importante que la presencia del Señor esté en nuestras casas, en nuestra casa física y la casa espiritual que somos cada uno de nosotros, como ya lo hemos hablado. Pero vamos a ir a la palabra del Señor el día de hoy en el libro de Salmos. Los invito a que puedan abrir su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 112. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Gloria al nombre de Jesús. Una palabra, hermana, muy importante que el Señor ha traído en esta mañana, porque sé que Él nos va a edificar de una manera especial en esta porción bíblica que nos ha entregado el día de hoy, no solamente a los que nos están escuchando, sino a nosotros como personas, porque acá en este programa es para que nos edifiquemos todos, para que se edifique usted que está allá detrás de cámara y para que nos edifiquemos nosotros acá en el estudio. Y sé que el Señor se va a glorificar hoy de una manera especial, porque dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Lo importante que es ese temor a Jehová. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando nosotros adquirimos sabiduría, la adquirimos por medio del temor a Dios. Por medio de ese temor, esa reverencia, esa gloria, esa honra que le damos al Señor Jesucristo todos los días de nuestras vidas. Y es importante que cada uno de nosotros tengamos eso 100% en nuestro corazón, que nosotros debemos ser agradecidos con Dios, de que debemos honrar a Dios y que debemos deleitarnos delante de la presencia del Señor. Amén. Aquí dice, ¿no? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y bienaventurado quiere decir feliz. Feliz el hombre que teme, que pone en su corazón temor a Dios. O sea, que en todo lo que él haga, en todo lo que haga la persona, tenga en cuenta que Dios está
observando, que Dios está viendo su actitud que tiene. Entonces, feliz el hombre que Dios encuentre que está haciendo las cosas bien, ¿no? Dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y esto me llama la atención mucho, ¿no? Porque ayer conversábamos, dice, se deleita en gran manera. ¿En qué tenemos que deleitarnos? Tenemos que deleitarnos en cuando hacemos las cosas para nuestro Dios, nuestro servicio, cada detalle que hagamos nosotros en la iglesia o en nuestras casas, que sea para nuestro Dios. Entonces tiene que provocar eso en nosotros un deleite, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a la iglesia, tenemos días establecidos de ir a la iglesia y tiene que ser un deleite poder acercarnos a la casa de Dios. No decir, ay, bueno, hoy día es lunes de oración. Ay, bueno, voy a ir porque el pastor está que me llama por teléfono, o porque me siento obligada, o porque tengo que servir, pues, y por eso tengo que ir de una manera obligada, ¿no? Eso ya no sería un deleite, pero nosotros tenemos que deleitarnos. Cada vez que cada uno de nosotros cumple una función dentro de la iglesia, tiene que ser un deleite para que ese servicio sea grato delante de Dios. Entonces, tenemos que amar lo que hacemos, porque no lo hacemos para el hombre, sino que lo hacemos para Dios. Y eso hemos entendido nosotros como pueblo, ¿no? Que lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Como ayer el pastor nos hablaba, ustedes no sirven, nos hablaban los líderes, ¿no? Ustedes no sirven a un Dios de balde, el Señor ya les paga por lo que ustedes hacen. Entonces, ¿cómo no corresponder si Dios cada día hace cosas en nosotros? ¿Cómo no corresponder a ese amor, a ese cuidado, con nuestro temor que le podemos tener a Él? Temor no de miedo, sino que temor de una reverencia hacia nuestro Dios. Amén, así es, porque hermana, muchas veces malinterpretamos ese término. Dicen, no es que yo le temo al Señor o yo le temo a tal persona, como en un sinónimo de miedo, un sinónimo de que no le quiero decir nada. Pero el Señor nos muestra que ese temor que debemos tener hacia Él es un temor reverente, un temor donde digamos, Señor, me humillo delante de tu presencia porque reconozco que tú eres Dios, reconozco que tú eres mi Señor, que me has dado vida, y no solamente vida acá en la tierra, sino una vida eterna que nos ha prometido y que nos has hecho ser hijos de Él. Y miren lo importante que continúa diciendo este capítulo 112, y dice, su descendencia será poderosa en la tierra. O sea que cuando nosotros nos deleitamos y le tememos al Señor y nos regocijamos en su presencia, no solamente esa bendición cae sobre nosotros, sino que dice que nuestra generación será poderosa sobre la tierra. Y un poder, cuando hablamos de poder, hablamos de bendición, hablamos de que el Señor arropa a todos los que están a nuestro alrededor de una manera especial, y sé que va a arropar a cada uno de ustedes cuando deciden adorar al Señor con genuinidad, cuando deciden adorar al Señor verdaderamente, de corazón. Cada vez que nosotros decidimos hacer eso, déjeme decirle que viene una cobertura de parte de Dios. Viene una cobertura no solamente para tu vida, sino para tu familia, para tu descendencia, para tu hogar, para que sea la bendición de Dios en ese lugar. Y el día de hoy vamos a tocar, hermana, un personaje muy importante en la palabra de Dios que nos muestra que el Señor puede hacer cambios en su vida en un tiempo corto, en un tiempo determinado. Solamente hay que tener ese corazón dispuesto al Señor, tener ese corazón lleno de la presencia de Dios, y nosotros sobre todo colocar un altar en nuestro hogar, colocar un altar de adoración al Señor, que nuestra casa sea un altar donde la presencia de Dios habite todos los días. Amén. Aquí aprendemos, ¿no? Como lleva de título este tema, ¿no? Honrando la presencia de Dios, ya que en la Biblia dice, nos da grandes lecciones para una excelente relación entre Dios y su pueblo. El Señor ha diseñado siempre un lugar donde la gente pueda morar, ¿no? Donde su pueblo pueda convocarse. A veces nos equivocamos la forma en cómo nos acercamos a Dios, nos estamos equivocando, entonces, y no nos conducimos, pero justamente ahí está su palabra, ¿no? Su palabra que va a dirigir nuestros pasos, que va a encaminarnos, que su palabra va a revelar al corazón para poder ser guiados por su Espíritu. Es importante que entendamos que tenemos que honrar la presencia de Dios en nuestras casas. Por eso que quizás usted ve que los temas que hemos estado tocando, todo habla de la presencia de Dios. ¿Y por qué, mi hermano? ¿Por qué? Porque es necesario, de ahí parte todo. Todo cristiano tiene que aprender
a honrar la presencia de Dios, a que es importante que la presencia de Dios esté en su casa, porque si no, no tendría sentido que nosotros seamos hijos de Dios, no tendría sentido que vayamos a la iglesia, no tendría sentido todo lo que hacemos. Si la presencia de Dios no está con nosotros, entonces no tendría sentido lo que hacemos, ¿verdad? Entonces es importante que honremos. Dios siempre busca sus maneras cómo comunicarse con su pueblo. Dios siempre busca la manera cómo comunicarse contigo, pero solamente está esperando un corazón dispuesto, un corazón que diga: yo quiero la presencia de Dios en mi casa, yo necesito que esa presencia llegue a mi hogar, que active a mi familia, para que mi familia y yo seamos bendecidos. Y no estoy hablando bendecidos en lo material, en la prosperidad, no, sino que mi vida necesita ser bendecida, porque necesito que mi casa sea cambiada, sea transformada por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Amén, así es, y es que muchas veces tenemos que recalcar esto, porque es que nosotros como personas, como seres humanos, siempre queremos la comodidad. Y muchas veces tenemos ese mal criterio, ese mal pensamiento de que adoramos al Señor en la iglesia nada más, o adoramos al Señor en un tiempo específico, cuando el Señor nos dice que Él todos los días está con nosotros. Nosotros debemos ser conscientes de que el Espíritu Santo está con nosotros todos los días, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, que nosotros somos casa espiritual. Ya lo hemos hablado el día jueves, el día martes y todos los días que hemos estado en este programa, hemos estado conversando de este punto, porque es importante que nos quede grabado, es importante que nos quede allí en nuestro corazón y estar 100% seguro de que Dios está con nosotros, de que Dios está con cada uno de aquellos que quiere buscarle en espíritu y en verdad. El que quiera adorarle verdaderamente, el Señor siempre va a estar allí. El problema de nosotros es que siempre queremos limitar a Dios, siempre queremos decirle: Señor, te voy a buscar en este tiempo, o Señor, te voy a buscar en tal lugar, cuando el Señor nos invita a que le podamos adorarle a Él en todo lugar, en toda parte, en todo tiempo. Dice que no cesemos de orar, dice la palabra del Señor, que nosotros debemos orar de continuo, que esa oración permanezca en nuestra boca y que siempre esté esa alabanza y esa adoración al Señor. Y el día de hoy vamos a tocar un tema de dos personas, porque en realidad son dos personas. El primero es Abinadab y el segundo es Obed-Edom, y vamos a ver la diferencia que hay entre estos dos personajes, porque ambos tuvieron la presencia de Dios en su casa, ambos tuvieron la presencia de Dios en su hogar, pero vamos a ver cómo el Señor se manifiesta con cada uno de ellos y cuál fue esa presencia que tuvo de parte del Señor en cada uno de ellos. Primeramente, antes de entrar con Obed-Edom, es necesario saber que hubo algo antes de él. Obed-Edom fue un hombre que dedicó su vida al Señor, pero antes de él sucedió algo con Abinadab, y es que la palabra del Señor nos dice que Abinadab tuvo el arca de Jehová por 20 años en su casa. Y no pasó mucho en la casa de Abinadab. Y vamos a leer, porque miren, vámonos al libro de Primera de Samuel, capítulo 7. Los invito a que puedan buscar en su Biblia el libro de Primera de Samuel, capítulo 7. Y vamos a leer el capítulo 1 y el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 7. Y dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y miren qué importante es lo que está diciendo la palabra del Señor en este momento, porque dice que aunque el arca estaba en la casa, los hijos de Israel lamentaban. Los hijos de Israel estaban lamentándose y no sentían la presencia del Señor muchas veces. Muchas veces, aunque estaba el arca de Jehová en la casa de Abinadab, los hijos de Israel se lamentaban por otro lado. Entonces ahí vemos cómo el Señor, aunque estaba en ese lugar, no le dieron la importancia que el Señor ameritaba en ese lugar, y por consecuencia de eso no se manifestó una gloria sobrenatural de Dios en la casa de Abinadab ni en el pueblo de Israel.
porque no le dieron muchas veces la importancia, ¿no, hermana? Es que, ¿qué pasa? De que muchas veces, yo veo aquí, ¿no? Abinadab era un hombre, dice que era un servidor del Señor, pero él no supo valorar la presencia de Dios en su casa, sino más bien fue una carga para él, ¿no? Y esto, ¿a qué nos lleva a los Abinadab de este tiempo? ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros, Dios nos entrega, a cada uno de nosotros nos entrega, por ejemplo, para poder servirle al Señor, nos entrega privilegios, pero nosotros no queremos honrar eso. ¿Y qué hacemos? Menospreciamos la presencia de Dios. Entonces lo tenemos ahí nomás. Es una carga. Venimos con un corazón cargado para servir al Señor. Hacemos las cosas por hacer y no por convicción, no por amor a Dios. Entonces esto lo mismo sucede con Abinadab. La casa de Abinadab, los hijos, Abinadab y todos se acostumbraron a tener el arca del pacto ahí. Se acostumbraron a tener el arca ahí. Se familiarizaron con eso. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso, ¿no? De repente nosotros estamos predicando aquí, ya no estudio ya, ¿no? ¿Qué cosa es? Ya no estudio, ya como ya tengo familiaridad, ya conozco, ya me sé expresar, ya no voy a estudiar la palabra así nomás, algo rápido nomás. Entonces esto lo mismo sucede aquí, ¿no? No valoramos la presencia de Dios, no honramos, entonces hacemos según nuestros conocimientos, según nuestra capacidad. Entonces por eso que en vez de ser una pasión servir al Señor, es una carga, porque no hay un corazón dispuesto, ¿no? Porque nosotros simplemente lo hacemos por cumplir. Así es que no te acostumbres, no te familiarices con una cosa o con algo en la cual luego de ahí te va a apartar del Señor. Esto me trae a memoria algo, ¿no? De repente nosotros, quizás puedo poner un ejemplo en lo secular, ¿no? De repente nosotros en la caja tenemos un armario. Lo tenemos años ahí guardado, ¿no? Lo tenemos guardado y a nosotros no lo vemos, ni siquiera nos acercamos a ese armario, lo estamos mirando cuánto tiempo tiene ahí. Y de un momento dice, no lo doy uso, entonces ¿qué hago? Lo regalo. Y de repente tú lo regalas eso y cuando tú visitas a la persona que le regalaste, ves que ese armario se convirtió en algo bonito. Entonces ahí recién valoras lo que tú mismo menospreciaste, ¿no? Sí, es que es muy importante, como comentaba hermano, ¿no? Muchas veces nos acostumbramos, hay una costumbre, hay un comodismo dentro de lo que servimos al Señor, hay un comodismo y eso limita al Señor. Eso limita al Señor porque nosotros debemos refugiarnos en el Señor todos los días. Como dice la hermana, no es solamente que no vamos a estudiar porque ya conocemos algo de la palabra del Señor, cuando el Señor nunca vamos a terminar de conocer al Señor. No, yo le comentaba a los jóvenes el otro día que nosotros leemos un versículo hoy y el Señor nos entrega algo y lo leemos mañana él mismo y nos entrega otra cosa, porque es que el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades espirituales, el Señor sabe cuáles son nuestros problemas que muchas veces podamos tener en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar, y el Señor nos va a entregar una palabra específica, especial para ese momento. Pero nosotros nos acostumbramos y decimos, ya conozco la Biblia, ya he leído la Biblia una vez, 2 veces la he leído y ya con eso es suficiente. No, siempre es necesario seguir indagando, seguir buscando, seguir estudiando, seguir escudriñando. La palabra del Señor dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna. O sea que no es escudriñar por escudriñar, es escudriñar porque necesitamos conocer al Señor, necesitamos tener esa relación íntima con Dios. Muchas veces nos decimos, no Señor, yo quiero que tú me hables, pero es que el Señor nos habla todos los días a través de su Escritura. Simplemente no queremos escucharle, simplemente no queremos hablarle, no queremos tener un diálogo con Él. Cuando el Señor nos invita todos los días que podamos escudriñar su palabra, todos los días busquemos de Él allí en la intimidad, pero no, muchas veces somos como Abinadab. Muchas veces somos como Abinadab, que ahí está la presencia del Señor y le pasamos por un lado, o le pasamos por delante, o le pasamos por detrás, y no nos enfocamos en el que el Señor Jesús está allí en medio de nuestra casa, que el Señor Jesús a través de su Espíritu Santo habita en nosotros, habita en cada uno de ustedes, habita en cada persona que ha decidido servirle, que ha decidido seguirle. Entonces vemos cómo
Abinadab, aunque fue un hombre levita, y sabemos que la tribu de Leví es una tribu apartada para el servicio al Señor, aunque él conocía teóricamente, porque muchas veces conocemos la teoría, pero cuando nos vamos a la práctica son cosas diferentes. Él teóricamente, este hombre conocía cómo hacer que la presencia del Señor sea manifestada, pero se conformó y no quiso hacer más, no quiso seguir adelante, no quiso seguir avanzando, se conformó con solamente tener el arca allí en su casa. Entonces nosotros no nos enfoquemos solamente en eso. Los invito a cada uno de ustedes que nos están mirando a que no se conformen solamente con conocer al Señor, sino que busquen conocer a Dios. Busquen conocer a Jesucristo, busquen conocer su Espíritu, cómo se manifiesta Él en nuestras vidas, porque es importante nosotros conocerlo todos los días de nuestra vida, y no solamente ser de esos que se lamentan, no solamente ser de esos que decimos, oh Señor, si me pasara esto, si me bendicieras de esta manera, cuando el Señor dice que ya Él ha derramado todas las bendiciones espirituales sobre nuestras vidas. Ya el Señor nos ha dado lo que nosotros necesitamos, simplemente ahora tenemos que accionar nosotros. Así es. No, y por lo contrario vemos al otro personaje, que es Obed-Edom, todo lo contrario a Abinadab, ¿no? Dice, Obed-Edom era un portero, era inspiración, inspiró a 68 familias para servir en el templo, ¿no? Y su casa, ¿qué pasó? Fue prosperada en todo, dice, ¿no? Y ¿sabes cuál es lo más hermoso? Que el arca del pacto solo estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom y hizo maravillas entre ellos. Toda su familia de Obed-Edom servían al Señor, tenían un corazón dispuesto. ¿Cuál es la diferencia entre Abinadab y Obed-Edom? De que Obed-Edom sí dispuso en su corazón tener la presencia de Dios. Para él no fue una carga esto, para él fue un privilegio, pero Abinadab fue lo contrario. Mira, mucho tiempo estuvo ahí y él él menospreció la presencia de Dios, él no le dio el lugar correspondiente, no supo honrar la presencia de Dios, y como él no supo, no pudo transmitir eso a sus hijos. Y de la misma manera, en cambio en Obed-Edom pasa lo contrario, como él, el padre, fue ejemplo para sus hijos, él sí transmitió esto. Por eso es que vemos toda la descendencia de Obed-Edom, ellos servían al Señor, ¿no? Obed-Edom era un portero, Obed-Edom servía en el templo, ¿no? Estaba en el área de la música. Entonces tenía varias funciones. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón dispuesto para hacer las cosas de Dios. Y cuando Dios ve eso en nuestro corazón, entonces el poder de Dios y las bendiciones de Dios se activa en nosotros, ¿no? Amén. Y mire, esa palabra que es necesario que nosotros siempre digamos, aquí está escrito, aquí está escrito. Entonces nosotros no solamente venimos acá a hablar por hablar un pensamiento que tengamos, sino que es lo que hay escrito en la palabra del Señor, como dijimos al principio de cuando iniciamos este programa, que todo iba a ser a la luz de la palabra. Y miren lo que dice el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11, para reforzar lo que la hermana está diciendo. Dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. O sea que la bendición del Señor no solamente invadió a Obed-Edom, sino a toda su casa, a toda su descendencia, a toda su familia, a todo lo que estaba a su alrededor. El Señor lo bendijo porque hubo una diferencia entre Obed-Edom y Abinadab, que Obed-Edom tenía esa disposición, no era una carga, no era que él dijo, ya que no hay más nadie, yo voy a asumir la responsabilidad. No, él tenía ese gozo, tenía ese interés, esa gana, ese deseo de poder servir al Señor de una manera especial, a pesar de que lo que él ya había visto. Porque si leemos un poco más atrás este capítulo, podemos ver que hubo una persona que murió simplemente por estrechar su mano hacia el arca, y Obed-Edom observó eso, y a pesar de eso él no tuvo miedo. No dijo, no, yo la verdad no quiero. ¿Por qué? Porque él estaba seguro que su vida estaba consagrada a Dios, de que su corazón estaba allí con una disposición. Es importante que nosotros reflexionemos en esa palabra, disposición. Nosotros tenemos que disponer nuestra vida, tenemos que disponer nuestra casa, nuestro hogar, nuestro trabajo, todo disponerlo al servicio del Señor, porque el Señor es quien provee a nuestras vidas, y todo lo que Él nos ha dado
como dijo la hermana al principio, o sea, ya el Señor nos ha pagado antes de que nosotros le sirvamos. Ya el Señor ha derramado sobre nosotros bendiciones, ya el Señor ha derramado sobre nuestras vidas todo lo que necesitamos para vivir, todo lo que necesitamos para seguir adelante, seguir avanzando, seguir caminando. Pero nosotros muchas veces no nos enfocamos en el que nos da la bendición, sino nos enfocamos en las bendiciones. Muchas veces le pedimos al Señor, Señor, quiero un empleo, Señor, quiero una casa, Señor, quiero esto, y nos enfocamos en quiero, y en ningún momento somos agradecidos con Dios. Pero cuando el Señor tiene la misericordia y nos provee un empleo, cuando el Señor nos da misericordia y nos provee un hogar, ya nosotros nos enfocamos en la bendición. Ay, el Señor me dio una casa, ahora todo lo hago para la casa, y dejamos al Señor a un lado. Y empezamos a hacer como Abinadab, que aunque la presencia del Señor estaba allí, estaba a un ladito, y no se enfocaba como hizo Obed-Edom, se enfocó en la presencia del Señor. Ya no era su casa simplemente 4 paredes, ya no era su casa simplemente un lugar donde compartían en familia, sino se convirtió en un altar de adoración a Dios, se convirtió en un altar de servicio al Señor Jesucristo. Así debemos ser nosotros todos los días, convertir nuestra casa al servicio del Señor, convertir nuestro hogar en un altar de oración, en un altar de adoración al Señor. No solamente es que vamos a ir a la iglesia, no, también en nuestra casa la bendición del Señor está. También en nuestra casa podemos adorar al Señor. Decía nuestro pastor hace unas semanas atrás, decía, ustedes en su casa también pueden danzarle al Señor, ustedes en su casa también pueden adorar a Dios, ustedes en su casa también pueden cantarle a Dios. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que no solamente es en un lugar específico, es que nuestra casa tiene que ser ese templo del Espíritu Santo. Es que muchas veces creemos, no, voy a la iglesia porque ahí siento la presencia de Dios. Y en tu casa muchas veces decimos, Señor, queremos tu presencia en nuestra nación, queremos tu presencia en nuestra ciudad, queremos tu presencia en tal lugar. ¿Y cuándo vamos a decir, Señor, yo quiero tu presencia en mi casa? ¿No? Y no le enseñamos eso a nuestros hijos. Hablamos mucho de altar de adoración. ¿Por qué? Que tú levantes un altar en tu casa. ¿Por qué? Porque eso va a traer la presencia de Dios en tu casa. Y no solo eso, sino que va a transformar, dice, a tus hijos. La bendición llegará sobre tus hijos, ¿no? Así como Dios bendijo la casa de Obed-Edom, de la misma manera Dios quiere bendecir tu casa. Así es que honra la presencia de Dios en tu hogar, deleítate en las cosas que tú hagas para el Señor, gózate en su presencia. Ora, si tú hablas en lengua, si tú tienes el don de interceder, hazlo, pero hazlo por tu familia. Tu familia necesita que tú atraigas la presencia de Dios en tu casa. Y como les decía, no estemos esperando voy a esperar que todavía mi esposa lo haga, no. Voy a esperar que mis hijos lo hagan, no. Voy a esperar que mi esposo lo haga, no, hermano, empieza tú. Tú que nos estás escuchando, empieza tú. Porque si tú estás escuchando es porque Dios te está hablando a ti. Quiere que tú empieces a levantar ese altar de adoración al Señor para que tú seas bendecido, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando ahorita, aprovechando, mandamos saludos a los que nos escuchan por Chile, nos escuchan por Venezuela, por Colombia, por España. Saludos a mis hermanos de la iglesia también. Así es que en breves minutos continuaremos. Dios les bendiga. Bueno, continuamos con nuestro programa, continuamos hablando de estos dos hombres que tuvieron la presencia del Señor, pero sin antes saludarlos a todos los que nos están viendo por las redes sociales, tanto por el Facebook del canal JRTV como en nuestro Facebook de nuestra Iglesia Apostólica Kairos. Un saludo cordial, como decía la hermana, no solamente está llegando esta transmisión a todo el Perú, sino que también en otras partes nos están observando y damos gracias al Señor, glorificamos a Dios porque Él es el que hace todo esto posible. No es el hombre, sino Dios el que hace todas las cosas
posible para que pueda llevarse ese mensaje de salvación y para que esa palabra nueva, esa palabra que nos llena, llegue a cada uno de nuestros hogares de una manera especial, y qué más que a través de estos medios pueda propagarse ese mensaje de salvación, ese mensaje que el Señor quiere que llevemos a cada lugar. Y continuamos hablando un poco acerca de estos hombres, y vemos que Obed-Edom tenía algo especial. Él tenía un corazón dispuesto, hablábamos, ¿no, hermana? Sí. Y vemos que el Señor, aunque duró simplemente 3 meses en la casa de Obed-Edom, lo bendijo en gran manera. Amén. Y no solamente bendijo a él, sino que bendijo a su familia, bendijo a toda su descendencia, como decía la hermana. Por esta razón, Obed-Edom atrajo a más de 28 familias, 28 personas a los pies del Señor, y empezaron a servirle, empezaron a adorarle al Señor Jesucristo, empezaron a adorarle a Jehová en el templo, empezaron a adorar al Señor en todo lugar, porque reconocieron que era Dios el que estuvo con ellos, reconocieron que era Dios el que se llenó, que llenó su casa de su presencia, reconocieron que Dios estuvo allí lleno, ministrando sus vidas, y no solamente la bendición se quedó allí, sino que ellos dijeron, ok, el arca se va a otro lugar, entonces yo voy a seguir a Dios, ahora yo voy a seguir el arca, porque mi alma anhela el servicio del Señor, mi alma anhela el servicio a Dios. En cambio, vemos a este hombre, Abinadab, el cual la bendición del Señor no se glorificó de una manera especial, sino que nos dice la palabra que ellos servían a otros dioses muchas veces, y ya cuando venía ese lamento, ya cuando no veían una respuesta, cuando no encontraban una salida, iban a Dios. Y así muchas veces en este tiempo también ocurre. Muchas veces las personas buscan, intentan por sus propias fuerzas, intentan buscar la solución a ciertas cosas, y a último momento buscan al Señor. En último momento dicen, ok, ya no puedo más, ya no tengo ninguna otra opción, ahora voy a buscar a Dios. Cuando Dios debería ser nuestra primera opción. Dios debería ser eso primordial en nuestras vidas. Nosotros buscar de la presencia del Señor, buscar de Él en todo momento, para que Él pueda guiarnos a través de su Espíritu Santo, y nosotros poder continuar caminando ese transitar del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y así como este hombre, como Obed-Edom, nosotros también debemos ser imitadores de las cosas buenas de estos hombres, que era el servicio a Dios, preparar nuestro corazón al Señor, preparar nuestro corazón. Y es que cuando hay una actitud correcta, delante del Señor, el Señor va a bendecir de una manera especial, y todo eso va a ocurrir por medio de la fe. Cuando nosotros buscamos su presencia en fe, nosotros verdaderamente tenemos respuestas de parte de Dios, porque Amén. Dice que la fe puede hacer que decir a este monte, quítate de aquí, ponte allá, dice la palabra, y así sucederá. Dice que por la fe del justo puede mucho, dice la palabra del Señor. Amén. El hermano estaba hablando, ¿no? ¿Cuál es la actitud correcta de honrar a Dios, ¿no? Y tenemos aquí 3 puntos. Dice, busca su presencia con fe, acércate correctamente con humildad, y entiende que la bendición no es casualidad, sino resultado de vivir como Él nos manda. ¿Cuál es la actitud? Dice, busca su presencia con fe. Tenemos que atraer la presencia de Dios a nuestra casa, buscar al Señor, ¿no? Vemos aquí que Abinadab, ¿cuándo buscaba a Dios? Cuando las cosas le estaban yendo mal, cuando el pueblo estaba siendo amenazado. Ahí recién ellos buscaban a Dios, porque antes, ¿quiénes eran sus dioses? Los ídolos, ¿no? Los dioses ajenos. Entonces ellos se iban detrás de esos ídolos, pero cuando les iba mal, recién se acercaba a Dios. ¿No les hace parecido esto hoy en día en la realidad? Es lo mismo, nosotros primero estamos, cuando todo está chévere, cuando todo nos va muy bien, ¿qué hacemos? Buscamos, estamos por otro sitio, pero cuando vienen las consecuencias de nuestras malas actitudes, del pecado que cometamos, entonces ¿qué sucede? Ahí vienen las consecuencias, que trae dolor, que trae tristeza. Ahí recién vamos y queremos clamar al Señor, Señor, te pedimos, por favor, trae tu presencia, pero no lo hacemos porque queremos de Dios, sino que lo hacemos porque queremos obtener algo de Él, queremos que nos salve, ¿no? Como aquella persona que está en la piscina, ayúdame, está buscando un salvavidas. De esa manera estamos nosotros, recién nos queremos buscar a Dios. El otro dice, acércate correctamente con humildad, y esto es importante, mi hermano, cuando
cuando tú te acercas delante de Dios, tienes que acercarte de una manera humilde. No puedes entrar a adorar al Señor, a tu rey, con un corazón orgulloso, con una actitud altanera, no. Y eso nos pasa muchas veces. Yo he escuchado muchas personas que dicen, que condicionan a Dios, dicen, no, yo una vez le dije al Señor en mi oración que el Señor, si Dios hacía esto, yo le servía. Y están condicionando a Dios, y eso no es así, hermano. Dios no está para servirte a ti, nosotros somos que tenemos que servir al Señor. Por eso que muchas veces las oraciones no son contestadas. ¿Por qué? Porque tenemos una mala actitud, porque somos orgullosos. Y Dios dice que al altanero, al orgulloso, que Dios los mira de lejos. Entonces, si tú quieres que Dios te mire de lejos, sigue teniendo esa actitud. Pero si tú quieres que Dios responda a tu oración, que Dios mire con agrado lo que tú presentas, sea humilde cuando te acercas delante del Padre, ¿no? Y otro dice, entiende que la bendición no es por casualidad, sino que es resultado de vivir como Él nos manda. No, de repente miramos, oye, mira que el hermano Ángel cómo ha sido bendecido, el hermano se ha comprado un carro, estamos mirando lo que tiene el hermano, estamos mirando lo que tienen otros, ¿no? Mira tal hermana cómo ha sido bendecida, y seguro que ¿qué estará pasando? Y vemos la bendición de Dios, hermano, no solamente viene, es resultado, dice, de lo que uno hace, es resultado de, si Dios te demanda hacer cosas y tú las haces para Dios con todo el corazón, ¿cómo no vas a ser bendecido? ¿No? Tu casa es bendecida, ¿no? Entonces, ¿cómo no eres bendecido si haces todo lo que Dios te manda? ¿Tú quieres bendición? Haz lo que Dios te manda, ¿no? Porque buscamos, queremos. Yo quiero ser bendecida, yo quiero tener esto, yo quiero tener el otro, yo quiero salir en la tele, yo quiero predicar en la iglesia, y queremos muchas cosas. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Sí, y muchas veces nuestros anhelos o nuestros deseos nos engañan, porque nosotros siempre queremos decirle, Señor, quiero hacer esto, Señor, quiero hacer lo otro, quiero servirte, quiero predicar, como decía la hermana, quiero hacer tal y tal cosa, pero nos hemos puesto a pensar si de verdad estamos preparados para recibir eso de parte de Dios, porque muchas veces podemos pedirle al Señor, Señor, llévame a tal lugar, y cuando estamos en tal lugar sentimos miedo, sentimos de que no debíamos haber estado en ese lugar. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Entonces debemos ser conscientes de que tenemos que prepararnos en el Señor para poder recibir lo que el Señor tiene preparado para nuestra vida, porque no es lo mismo yo decir, Señor, quiero ir a predicar a tal lugar y estar consciente, ya tener mi prédica preparada, mi mensaje listo nada más para que llegue el momento cuando el Señor abra las puertas y se dé todo, a decir, Señor, llévame a tal lugar, pero mientras tanto estoy haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con lo que le estoy pidiendo al Señor. Entonces allí nosotros tenemos también que centrarnos como personas que seguimos al Señor, como cristianos, como personas que de verdad queremos servir al Señor, porque mire, dice que ¿qué fue lo que provocó en su vida la bendición de Dios? ¿Qué fue lo que provocó en la vida de Obed-Edom esa bendición? Y fue un deseo de servir, un deseo de que yo anhelo con todo mi corazón, con todo mi ser, con toda mi fuerza servir al Señor en esto, o servir al Señor en lo que Él tiene preparado para mí, pero quiero servir al Señor. Cuando ese anhelo está en nuestro corazón, cuando ese anhelo está en nuestras vidas, el Señor va a bendecir de una manera especial, el Señor va a bendecir de una manera sobrenatural, y no solamente una bendición. Muchas veces cuando decimos bendecir, las personas lo pueden llevar a un nivel material. No, es una bendición espiritual, que no va a venir mal sobre tu casa, que no va a venir mal sobre tu vida, sobre tu familia, porque la bendición de Dios te cubre de una manera especial, te cubre porque tú tienes un anhelo de servir. Y dice la palabra del Señor que servid a tu casa, servid al Señor de todo corazón y toda tu casa será salva. O sea que no solamente es que yo voy a servir para ser salvo yo, sino que por medio de mi testimonio, por medio de lo que yo haga, de cómo yo me vea, entonces mi casa también va a ser salva, porque va a querer seguir el mismo camino que yo sigo, seguir el mismo camino que tú sigues, seguir el mismo camino. El pastor ayer nos comentaba, ¿no, hermana? Que es importante nosotros estar centrados en la presencia del Señor y servir de corazón, servir porque de verdad hay ese anhelo allí en nuestro interior de poder adorar al Señor, y de verdad que el Señor
hace una invitación a todos, a que todos podamos servirle, porque lo más maravilloso, lo más hermoso en este mundo es el servicio al Señor. Nada se compara al amor de Dios, nada se compara. Muchas veces tenemos una vida pasada y una vida ahora en Cristo Jesús, y nuestra vida pasada no se compara en nada a cómo somos ahora. O sea, nada de lo que te ofrece el mundo se compara a la presencia del Señor. Amén. A esa intimidad con el Señor. Claro, ¿no? ¿Quieres provocar la bendición de Dios en tu casa? Entonces ten un corazón deseoso de servir al Señor. Y escuchaba esto, ¿no?, que decía el hermano: cuando nosotros decimos, Señor, yo te quiero servir, el Señor toma en serio lo que nosotros le decimos. Entonces decimos, yo quiero servirte, y cuando llega el tiempo de servir al Señor, ¿qué pasa con nosotros? Nos estamos quejando, ¿no? Y les digo por experiencia, porque muchas veces el pastor hemos dicho, Señor, quiero servirte, y cuando viene un momento, varias cosas para hacer, entonces, ay, pastor, no puedo, pastor, estoy muy saturada, pastor, estoy ocupada, tengo tantas cosas tengo por hacer en la iglesia, pero tú pediste que querías servir, entonces yo te doy lo que tú me estás pidiendo. Tú quieres servir, te estoy dando. Entonces, por eso es importante nosotros, si nosotros queremos algo de parte de Dios, ten en cuenta que Dios escucha lo que tú le estás pidiendo, y tienes que tener un corazón atento, un corazón servicial para recibir lo que Dios te está dando, ¿no? Y no menospreciar lo que el Señor nos da. Porque es un privilegio poder servir al Señor. El estar aquí, el estar en la iglesia sirviendo a Dios es un privilegio. Nos sentimos honrados. ¿Por qué? Porque quiere decir que hemos hallado gracia delante de Dios, que a Dios le agrada lo que estamos haciendo. Por ende, Él está trayendo bendición. Tú quieres servirme, tú quieres hacer. Yo veo que te estás esforzando en servirme. Yo veo lo que estás haciendo. Entonces voy a bendecirte a ti. Y no solamente a ti, a tu descendencia, a tu casa. Provoca, mi hermano, provoca que esa bendición caiga sobre tu casa. Ten un corazón de servicio. No vengas a la iglesia con mala actitud. No hagas las cosas por hacer, sino que hazla porque realmente estás convencido que lo que tú estás haciendo va a honrar a Dios. Así es, y si tú que todavía ahí estás como que indeciso de servir al Señor o no servirlo, te invito a que puedas decirle, Señor, quiero servirte. Porque es que lo más hermoso que hizo Obed-Edom fue decirle, Señor, sí, acepto que tu presencia venga a mi casa. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de eso y le decimos, Señor, yo quiero que tu presencia venga a mi hogar, Señor, quiero que tu presencia entre en mi familia, quiero que tu presencia esté en mi casa, porque si tu presencia está allí, ya nada va a faltar. Muchas veces nosotros como personas pensamos nada más en qué voy a comer mañana, o qué voy a vestir mañana, o qué voy a tomar mañana, no tengo agua, no tengo esto, y nosotros debemos enfocarnos en que la bendición de Dios esté en nuestra casa. Nada de eso va a faltar, porque el Señor va a proveer a nuestra vida de una manera especial. Y mire que la presencia de Dios produjo muchas cosas en la casa de este hombre. Primero produjo una bendición a él como persona. El Señor lo bendijo de una manera especial. El Señor le dio bendiciones espirituales sobre su vida, y no solamente a él, sino que bendijo a toda su familia. Toda su descendencia. Ya vimos que 68 familias llegaron a los pies del Señor por él. 68 familias adoraban al Señor en el templo por causa de este hombre. Entonces no solamente él, sino que toda su descendencia adoró al Señor Jesucristo, a Jehová Dios Todopoderoso en el templo. Entonces dice que Dios bendijo todo lo que tenía, y ahí sí entra la bendición física, ¿no? El Señor prosperó a este hombre de una manera especial. El Señor bendijo todos sus bienes, bendijo toda su casa, bendijo todo lo que tenía, pero primero era la bendición espiritual. Entonces nosotros tenemos que anhelarles esa bendición espiritual. Dice, busca primeramente del reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. O sea que el Señor conoce la necesidad suya, conoce mi necesidad y conoce la necesidad de ustedes que están allí. Entonces primeramente busquemos del reino de Dios, primeramente busquemos de su presencia, y todo lo demás será añadido, dice. Y aparte de eso, no solamente Dios se conformó con darle esas bendiciones, sino que también hizo su sacerdote. Dios lo hizo sacerdote para él, para que lo glorificara en el templo, para que lo glorificara en todo lugar, en todo momento. O sea que ya dejó de ser un portero simplemente en el templo, ahora pasó a ser al servicio de Dios directo a la presencia de Dios
Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo rompió el velo del templo para que tengamos una relación directa entre Él y nosotros sin intermediario. O sea que ya no somos parte nada más de lo externo, sino que como este hombre empezó a ser parte interna, una intimidad con Dios en ese momento, y vimos como Dios lo fue llevando de escalón en escalón, de peldaño en peldaño, fue subiendo, y dice que Dios lo llevó a servirle como portero, un guardo protector del arca. Ya vimos que Dios lo tenía como portero en el templo, pero también le dio algo mucho más grande que fue el sacerdocio, ¿no? Aparte de eso, también Dios le dio la bendición de ser músico y director, como decía la hermana, ¿no? Él fue músico, fue director, fue portero, fue sacerdote. El Señor le derramó múltiples bendiciones, pero ahí viene la pregunta que estábamos conversando hace rato. ¿Estás preparado para recibir todas esas bendiciones de parte de Dios? ¿Estamos preparados como personas, espiritualmente, físicamente, como familia? ¿Nuestro hogar está preparado para recibir las bendiciones de Dios? Porque no solamente es decir, Señor, yo quiero, Señor, yo quiero. También tenemos que prepararnos delante de la presencia de Dios para que cuando llegue el momento, el Señor no anda con juego, el Señor no es mentiroso, dice su palabra. Lo que Él prometió, Él lo cumple. Pero si nosotros no nos preparamos, cuando llegue esa promesa de Dios a nuestras vidas, no vamos a hallar qué hacer, porque no nos hemos preparado en la presencia del Señor. Y es importante prepararnos en la presencia del Señor. Entonces Dios le entregó un ministerio de adoración a este hombre. Dios le entregó muchas cosas. Él hizo que se levantaran sus hijos, se levantaran sus hermanos a adorar. Ahí entrábamos, hermana, en la parte del testimonio, ¿no? Nuestro testimonio como personas. El pastor decía ayer, ¿no? Si yo nombro el nombre de Melissa, ¿qué piensan sus familiares de ella? ¿Qué sentimientos vienen a sus familiares a ella? Si yo nombro el nombre de Ángel, ¿qué piensan sus familiares? ¿Qué piensan las personas que están a su alrededor? ¿Acaso piensan en cosas positivas o piensan en cosas negativas? Allí se ven los frutos, ¿no? Allí se ven los frutos de nosotros como cristianos. Si el Señor, si una persona nombra el nombre de cada uno de ustedes en un lugar en específico, ¿qué reacción tienen esas personas en ese lugar? ¿Qué reacción tiene su familia? ¿Qué reacción hay en su hogar cuando escuchan su nombre? Entonces allí debemos enfocarnos nosotros. La gente de afuera también, ¿qué provoca tu nombre en ellos, no? Si va a venir a visitarme el hermano Ángel, ¿no? Si dice, uy, qué alegría cuando viene él, en mi casa hay algo diferente, en mi casa veo tanta tranquilidad, tanta paz, quiere decir que estás dando buen testimonio. Pero de repente si dicen lo contrario, no, que no venga, porque cuando viene a generar pleito en mi casa. Entonces qué triste es escuchar eso, ¿no? Por eso nuestro testimonio va a dar mucho sentido a de que esta palabra se está cumpliendo en nosotros, ¿no? Tenemos que ser de testimonio para lo que nos escuchan, ¿no? Para que la gente conozca de Dios, ¿qué testimonio estamos dando nosotros? ¿Qué está hablando nuestro nombre, nuestra vida? ¿Qué está provocando en otras personas? Nosotros somos canal de bendición, hermano. Somos, dice, como cartas abiertas para que la gente cuando nos vea en nosotros qué estamos transmitiendo para ellos, ¿no? Y vemos aquí todas las bendiciones que hizo Dios sobre Obed-Edom. Y yo creo que si Dios, esta palabra fue escrita y nos menciona estas dos historias para que nosotros veamos, ¿no? Yo quiero ser como Abinadab, o quiero ser como Obed-Edom, que siempre tenía un corazón de servicio, y no solamente él, sino que eso provocó que su familia lo haga. Si tus hijos te ven servir al Señor con pasión, entonces ellos van a seguirte. Pero si tus hijos ven que tú haces las cosas por hacer, que tú estás con un corazón renegando cuando vas a servir al Señor, entonces la misma actitud que tú tomas, ellos también lo van a hacer, ¿no? Porque a veces, mi hermano, pasa que hemos estado ocupados mucho haciendo cosas en la iglesia y de repente ve a alguien de afuera y te ve haciendo y dice, pero que a mí me ha sucedido que cuando yo estaba haciendo varias cosas en la iglesia y de repente alguno de mis familiares o alguien que viene a visitarme ha visto lo que estoy haciendo, que tú solo haces todo, entonces empiezan a decirte cosas, ¿no? Entonces yo digo en mi mente, Señor, es que yo lo que hago es para ti. Yo me gozo, disfruto servir así de esa manera. Quizás para mí no es esa carga como otros puedan sentir, ¿no? Ay, porque no, que es muy cansado lo que estás haciendo, deberían mandar a otras personas a hacer también. No, pues para otras personas puede ser así, pero para ti, ¿qué provoca en ti servir al Señor? ¿Es una carga o es un deleite? Tenemos que meditar en eso. Claro, hermana, y yo la verdad cuando comentaba a usted, ¿no? Que
que nos toca visitar a alguien y esa persona te recibe con emoción, te recibe alegre, contento. En cambio, imagínese usted que le digan, no, mañana te viene a visitar el hermano Ángel y tú te hagas el dormido o cierres la puerta y apago la luz para que piense que no hay nadie porque no quiero que llegue a mi casa. Eso sería algo verdaderamente triste, que muchas personas puedan tener ese pensamiento de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces nosotros debemos ser todo lo contrario. Debemos buscar llenarnos de la presencia de Dios para que en el lugar donde estemos, más bien las personas digan, no, no te vayas, quédate una hora más, quédate un momento más, sigamos conversando, sigamos hablando de Dios, sigamos compartiendo, porque es agradable tu visita, es agradable tu presencia en este lugar, porque es que cuando nosotros tenemos la presencia del Señor, esa presencia va al lugar donde nosotros estemos. Exacto. Entonces eso es lo importante, eso es lo bendito que es para nosotros portar la presencia del Señor, y nosotros somos portadores de la presencia del Señor. Miren lo que dice el libro de 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El Señor nos hace aquí una pregunta y dice, ¿o ignoráis que yo estoy allí con ustedes? ¿O ignoráis que mi presencia está de continuo con ustedes? O sea que en el lugar donde nosotros estemos, la presencia de Dios está también. Porque si nosotros somos portadores de la presencia de Dios, las personas que tú visites, los lugares que tú visites, esa presencia de Dios tiene que manifestarse, tiene que mostrarse, tiene que ver un cambio en ti, tiene que ver que verdaderamente cuando tú llegas el ambiente es totalmente diferente a como era antes, porque la presencia de Dios llega a ese lugar. Entonces muchas veces nosotros caminamos en este mundo y mucha gente no se da cuenta de que eres cristiano o que eres cristiana. Ahí hay un error. Las personas tienen que notarlo, tienen que notar que tú eres cristiano, tienen que notar que la presencia de Dios está en tu vida, tienen que notar que la presencia de Dios permanece en ti, y verdaderamente nos sentimos regocijados de este lugar, nos sentimos regocijados de este espacio que tenemos por este medio para llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje de vida eterna y ese mensaje que nos insta a que cada día estemos más llenos de la presencia de Dios. Y los invito a que puedan seguir allí conectados con nosotros. He visto muchos comentarios en las redes sociales, he visto muchos comentarios a través de nuestras plataformas de Facebook, y les damos muchas gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de conocer lo que Dios tiene preparado para su vida. Verdaderamente los saludo, se les ama en el amor de Cristo y se les da un fuerte abrazo en el amor de Cristo, porque sé que esta palabra está llegando a muchas personas. Esta palabra no está llegando solamente a unas pocas, sino a todas las que Dios ha decidido, porque es Dios, no somos nosotros, como siempre lo dijimos. Es Dios el que ha puesto en nosotros este querer y lo ha hecho Él. No lo hemos hecho ni nosotros, no lo ha hecho solamente la iglesia, no. Es Dios actuando a través de la Iglesia Apostólica Kairos para poder llevar este mensaje de salvación. Amén. Estamos contentos, hermanos. Se nos ha ido el tiempo muy rápido. Hemos tenido que acelerar porque qué hermoso es hablar de nuestro Señor, ¿verdad? Hermano, yo te quiero dejarte con una palabra, ¿no? Que inspires a tu generación a amar y honrar la presencia de Dios. Amén. Inspira eso, inspira en cada uno de ellos, en tus hijos, en tus sobrinos, en tus familiares, en todos, que ellos vean que tú eres lo que tú haces es porque estás inspirado en lo tanto que tú amas a Dios, ¿no? Y a los que nos están escuchando, de la misma manera le decimos que tu corazón siempre esté dispuesto a oír la voz de Dios, que tu corazón siempre esté dispuesto a levantar la adoración en tu casa, ¿no? Saludamos a nuestros hermanos de la iglesia que nos están escuchando, ¿no? Ahí, hermanos, usted cuando se conecte en las redes puede mandar sus comentarios, pueden saludarnos, pueden darle un me gusta al programa
Yo sé que están atentos porque varios nos han dicho, yo los estoy escuchando, los estoy viendo, ¿no? Y qué hermoso saber que usted está siendo edificado, que en Guaral hay un canal donde está siendo edificado, donde la palabra de Dios trasciende, porque no nos escuchan solamente aquí en Guaral, sino que también nos escuchan en Huacho, en Barranca y en muchos otros lugares, ¿no? Y qué hermoso es poder nosotros ser un canal de bendición para ellos, que reciban la palabra de Dios. Quizás no escucharán todo el programa, quizás no vas a captar todo lo que se habló, pero algo te llevarás a tu casa. De repente hoy aprendiste que tienes que tener un corazón dispuesto, de repente aprendiste hoy que es importante que honres al Señor en tu casa, de repente aprendiste hoy del ejemplo de Obed Edom. Entonces eso va a marcar en tu corazón para que tu corazón sea renovado, tu actitud sea renovado. Me alegro y estoy contenta de poder compartir este tema con ustedes. Amén. Igualmente los invitamos a nuestra congregación, ya saben, los días lunes 7 de la noche, días viernes 7 de la noche y días domingos 5 de la tarde. Estamos allí en nuestro local. La dirección aparece allí en su televisión, en su Facebook, para que puedan ubicarnos y puedan también ser llenos de la presencia de Dios, para que puedan llevarse ese mensaje de salvación y de vida eterna a sus hogares, porque el objetivo es llevárselo a sus hogares. Así que sin más nada que decir, bueno, aunque sí tenemos muchas más cosas que decir, pero nos despedimos por el día de hoy, sin antes no desearles un feliz día y que la gracia y la paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes todo el día. Dios les bendiga. Amén.